un receso. No hace falta hacer un receso. Empezamos con el pleno extraordinario. Sí, perdón. Empezamos con el pleno extraordinario a solicitud por parte de un pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular y por el Grupo Municipal Vox, que tiene como el orden del día una declaración institucional de repulsa a los acuerdos alcanzados con independentistas y populistas y la reprobación de la actuación del presidente del Gobierno para pactar con aquellos que quieren acabar con el consenso constitucional y la igualdad de todos los españoles. El expediente ha formado parte del orden del día y supongo que será el portavoz del Grupo Popular el que lea la declaración institucional que nos quieren traer al Pleno. Muchísimas gracias. La exposición de motivos es la siguiente. Todo cargo público, concejal, alcalde, diputado autonómico nacional, senador, ministro o presidente del Gobierno, cuando toma posesión del mismo, debe prometer o jurar por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de dicho cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Así lo marca el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas. A pesar de esta obligación legal y moral, el candidato a la presidencia del Gobierno, señor Pedro Sánchez, diputado y actual presidente del Gobierno, que ha prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución, en su discurso del pasado 4 de enero realizó una serie de afirmaciones abiertamente contrarias a los más esenciales principios recogidos en nuestra Carta Magna, principios que constituyen el fundamento de España como nación y Estado de Derecho. Entre otras aseveraciones, el señor Sánchez afirmó, en referencia a Cataluña, que hay que devolver a la política un conflicto político y retomar la única vía posible, la política, retomar la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto y la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española. Terrible esto. También aseguró que la ley por sí sola tampoco basta y que existe un conflicto político que tenemos que resolver, y anunció que va a crear una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, como dice él, o Generalidad de Cataluña. Además, se refirió a nuestro país como España federal y manifestó que somos un país en el que se han desarrollado identidades nacionales. Definió como zancadillas las decisiones de la Junta Electoral Central, a pesar de que éstas están amparadas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y se derivan de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De esta forma, se situó en el lado de un condenado por desobedecer a las leyes y no en el lado de la ley y la convivencia. Su afirmación de dejar atrás la judicialización del conflicto implica revertir políticamente las condenas que la justicia ha impuesto a los condenados por delito de sedición, entre otros, cuando en octubre de 2017 vulneraron la ley con el objetivo de romper nuestra nación, así como no actuar con toda la fuerza de la ley y la justicia contra aquellos dirigentes políticos que, como el señor Torra, ya han afirmado que desobedecerán las resoluciones judiciales y seguirán intentando lograr la independencia de Cataluña por cualquier vía. Su afirmación de que la ley no basta supone abandonar la obligación de todo ciudadano, una obligación legal y moral de mayor trascendencia en el caso de un cargo público, de denunciar delitos y comportamientos contrarios a la ley. No es todo. A ello añadió que se aplicará un cordón sanitario a las ideas y su intención de poner en marcha una estrategia nacional de lucha contra la desinformación, es decir, un control por parte del Gobierno de los medios de comunicación, en sintonía, claro está, con el señor Iglesias, que considera que la existencia de medios de comunicación privados ataca a la libertad de expresión y la exclusión del debate de aquellos que discrepen del Gobierno. Y su intención de derogar la LOMCE,
que lleva implícita la eliminación de la enseñanza concertada en nuestro país, tal y como el señor Iglesias ha propuesto en diversas ocasiones, y la supresión de la libertad de los padres, reconocida en la Constitución y avalada por diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, de elegir aquel modelo educativo que se adopte a sus creencias y forma de vida. Además, el señor Sánchez y el Partido Socialista, en los pactos que han suscrito con otras formaciones políticas para garantizar que apoyarán de manera activa o pasiva su investidura, se ha comprometido a, primero, impulsar a través del diálogo entre partidos e instituciones las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia. Punto 4 del acuerdo PSOE-PNV. 2. Las medidas que materialicen los acuerdos serán sometidas, en su caso, a la validación democrática a través de consulta a los ciudadanos de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político. Punto 2, apartado 4, del acuerdo para la creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, para la resolución del conflicto político, firmado entre el Partido Socialista, PSOE-PSC y Esquerra Republicana de Cataluña. Como se puede observar de todo lo expuesto, las afirmaciones realizadas por el señor Sánchez y el contenido de los acuerdos firmados por el PSOE reflejan ciertos compromisos que, en el mejor de los casos, entran en flagrante contradicción con lo establecido en nuestra Carta Magna y nuestro ordenamiento jurídico, y suponen, además, retar su vulneración. A modo de ejemplo, las afirmaciones realizadas por el señor Sánchez y los acuerdos suscritos por el PSOE entran en contradicción con los siguientes artículos y principios de la Constitución española. La indisoluble unidad de la nación española, artículo 2. Los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, artículo 9.1. Los españoles tienen el derecho y deber de defender a España, artículo 30.1. El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes, artículo 97. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan, artículo 137. O, en ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas, artículo 145. El señor Sánchez, retando a nuestro ordenamiento constitucional, la soberanía reside en el pueblo español, artículo 1.2, y las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, artículo 92.1, acuerda con el Partido Nacionalista Vasco, partido que gobierna en la autonomía vasca, sobre las competencias, en este caso, de tráfico de otra autonomía, la Navarra. Y ha acordado con Esquerra Republicana de Cataluña una consulta a la ciudadanía de Cataluña, no a todos los españoles, para validar las medidas en que se materialicen los acuerdos a los que llegue la mesa bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Anunció así el señor Sánchez un nuevo tiempo para España. Vaya tormenta. Adelantando pinceladas de su plan de cambiar nuestra Constitución y con ella nuestro sistema político y los principios básicos de nuestra democracia, sin seguir los cauces previstos en los artículos 166 y siguientes de nuestra Carta Magna y sin que puedan opinar todos los españoles. El señor Sánchez y el Partido Socialista no pueden en esta ocasión escudarse en que las afirmaciones realizadas o los acuerdos suscritos son simples recursos dialécticos para contentar a aquellos cuyos votos dependía que el señor Sánchez siga siendo inquilino de la Moncloa. Y no pueden utilizar esta burda excusa, porque las intervenciones de los portavoces de ERC, de EH Bildu y del PNV en el debate de investidura han dejado claro lo siguiente. Gabriel Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña, exigió que en la mesa bilateral se hable de todo, y eso abarcaría la amnistía de los presos del procés y la autodeterminación. Merche Izpurua, EH Bildu, afirmó que la transición española fue un fraude
que sustentó un pacto de impunidad y a lo largo de todo su discurso puso en duda la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución que emanaron de ese histórico proceso. Además, acusó al rey Felipe VI de autoritarismo y, concretamente, de apelar a la confrontación de un bloque político y mediático capaz de profundizar en la contrarreforma autoritaria. Ello por defender la unidad de España en octubre del 17. Claro, el señor Sánchez lo aplaudió. Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, expuso la necesidad de acometer un diálogo que desemboque de manera pactada en un acuerdo que modifique, en su caso, el ordenamiento jurídico y sea ratificado por la ciudadanía. Montse Basa, de Esquerra Republicana de Cataluña, dirigiéndose al señor Pedro Sánchez, le preguntó: ¿cree que me importa la gobernabilidad de España? Me importa un comino. Discurso institucional. Y todas estas intervenciones del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, ante todas estas, el señor Sánchez guardó silencio y no defendió de manera inequívoca a Su Majestad el Rey, nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución ni nuestra democracia. Ante la gravedad de esta situación, proponemos la aprobación de la siguiente declaración institucional. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas expresa su repulsa a los acuerdos alcanzados por el presidente del Gobierno con Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu y PNV, interesando la anulación de los mismos. 2. Declaramos el firme e inquebrantable apoyo de la ciudad de Alcobendas a la Constitución española, al régimen democrático y de libertades que ésta garantiza, a la monarquía, al Estado de Derecho y a la inquebrantable unidad de España. 3. Reprobamos tan ambiciosa como irresponsable, desleal y traidora actuación del presidente del Gobierno, interesando a todos los grupos del Congreso de los Diputados que formulen y aprueben una moción que rechace la actuación del presidente del Gobierno. Y 4. Esta declaración institucional se trasladará a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la Comisión de Peticiones del Congreso en virtud del artículo 77 de la Constitución española. Muchas gracias. Gracias. Para los turnos de intervención, el Grupo Municipal Podemos. Sí, bueno, buenas tardes, ya casi a todos y a todas otra vez de nuevo. Bien, he hecho un estudio, ¿no? Y claro, tienen ustedes aquí una moción institucional, que por primera vez no se va a hacer por consenso, y he estado haciendo un estudio electoral y el 51,52% de los votantes representados cuando en el Parlamento han votado opciones políticas, que económicas, cultural y socialmente son socialdemócratas, ecosocialistas o comunistas, porque había varios partidos comunistas que se presentaban, el 51,52%. Pero es que el 55,45% de los votantes han votado opciones que sean confederales, federales o autodeterminantes, o independentistas, llámenlo así, ellos que dicen por el derecho a autodeterminación, ¿no? Y ustedes pues, deben de reconocer que este pueblo ha votado izquierda. Y es lógico que gobierne una coalición de izquierda apoyado en los que creen en un Estado federal, confederal o otro tipo de situación jurídica. Entonces, no es que esta moción a que viene. Gánense mejor las elecciones ustedes. Convenzcan un poco mejor a la gente para que le voten a ustedes. No quieran ganar aquí lo que no consiguen ganar en las urnas ni en las conciencias de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero bueno, he estado haciendo un estudio y digo, voy a ver la soberanía de España en los últimos 120 años, la soberanía, que alguien no venga aquí o alguien nos quiera quitar un cacho de España, ¿dónde ha sido? Y solo he encontrado Otero Novoa, ministro Adolfo Suárez y después diputado del Partido Popular. Estados Unidos nos envió el mensaje: si no entran ustedes en la OTAN, ocuparemos militarmente Canarias. Eso lo dijo Estados Unidos. Usted nunca le he visto protestar porque otro país, que por cierto tiene 2 bases militares y ya nos amenazó en 1898 con quitarnos Canarias, que tiene aquí 2 bases militares, que
que no están bajo soberanía de la Constitución, porque aquí un militar americano comete cualquier acto no delictivo y no le juzga la jurisprudencia española, sino ya veremos si los americanos deciden. Piensen ustedes por qué Francia no tiene bases americanas y nosotros sí. En ese ataque a la soberanía ustedes callan siempre ante ella, no callan ante otros, no, pero ante ella siempre callan. Me gustaría saber por qué. Y hablan de populistas, no sé qué, no sé quién serán los populistas, yo no los conozco, vamos, para nada. Pero es legítimo que unas fuerzas parlamentarias se pongan de acuerdo y gobiernen. Es que lo que ha pasado, y dicen no sé qué, bueno, saben ustedes que el Consejo Autonómico Vasco, que es lo primero que existía antes de que se aprobara el Estatuto Vasco en durante el año 79 y 80, donde estaba Democracia Cristiana Vasca, por ejemplo, que es un antecesor de UCD allí, pues algunas de las cosas que han pactado con el PNV, allí se decidieron que era una de las líneas que luego sería el Estatuto de Gernika. Solo han pactado desarrollar el Estatuto de Gernika, que veo que UCD en el País Vasco en su momento tenía la misma opinión, que veo que ustedes, claro, que no se parecen a la UCD, por lo que veo, ideológicamente sí que apoyaban. Yo solo le puedo decir que los componentes del gobierno, y además lo digo tristemente, porque la Junta Democrática, la Plata Junta, allá había gente de derecha, Rafael Calvo Serer, ¿no? Un juanista que juntó con los comunistas, qué miedo, los comunistas, para traer la democracia a este país. La UNE, la Unión Nacional Española, en 1942, una de sus principales figuras era Manuel Jiménez Fernández, ministro de la CEDA de Agricultura. También se juntó con los comunistas, qué malos, para traer la democracia a este país. Pero digo más, el señor Portela Valladares, el presidente había sido ministro con Alfonso XIII y era el presidente del Centro Democrático, Miguel Maura, el hijo de aquel señor don Antonio Maura y tal, también se juntaron con los comunistas para traer la democracia. Y es que dentro del gobierno, el Partido Comunista de España, que por cierto firmó la Constitución y fue uno de los artífices de la Constitución, ¿qué problema hay en que, pues bueno, puedo entender que los independentistas, ustedes no sé qué, pero qué problema hay en que Unidos Podemos y el PSOE lleguen a un acuerdo, ¿no? Ya llegaron en el año 79 en los ayuntamientos democráticos, en la mayoría de los ayuntamientos de España, y aquí estamos. No veo yo que España se haya disuelto ni le haya sucedido absolutamente nada. Y ya no puedo. Muchísimas gracias por ser tan disciplinado. Por el Grupo Municipal de Vox, que además es proponiente de este pleno extraordinario también, el señor Montenegro. Muchas gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Municipal Vox no podemos más que aprobar, secundar y suscribir esta declaración. Porque, señor Andradas, no se trata de lo que usted ha dicho. Nosotros, y creo que incluso la voluntad del Grupo Popular tampoco, estamos condenando los pactos entre dos partidos de izquierdas. Si fuera solo eso, consideraríamos que es malo para el pueblo español, pero entraría dentro de la normalidad democrática. No tanto la mentira del señor Sánchez durante las elecciones, diciendo que no pactaría nunca con ustedes y luego hacerlo, pero sí que un pacto de izquierdas pues no sería más que un pacto de izquierdas. No estamos hablando de eso. En la actual coyuntura política y social de España está en juego nada más y nada menos que la convivencia entre los españoles. Y eso nos obliga a todos y a cada uno de nosotros a posicionarnos, a expresar de forma clara y decidida la opinión de cada uno, sin que, a mi entender, pueda nadie refugiarse en la ambigüedad o el retiro voluntario para ocultarse. Más todavía quienes, como todos los que formamos esta corporación, hemos jurado al aceptar nuestro cargo defender, guardar y hacer guardar la Constitución. Y es que existen razones de peso para condenar los pactos que ha habido con partidos separatistas, señor Andrada, y proetarras. Y hay razones desde un punto de vista estrictamente racional y razones desde un punto de vista afectivo. Y entre las primeras, las que responden a la razón práctica, es importante recordar de dónde viene ese nacionalismo exacerbado, ese separatismo. Y citando al maestro Ortega, cualquier historia de un Estado nacional y desde luego del Estado español es un proceso de integración. Integración que no significa que se crezca desde un núcleo original y se vaya uno dilatando de una forma homogénea, sino que se van incorporando
unidades individualizadas, con sus propias peculiaridades, pero que acaban integrándose en un proyecto común. Por eso es normal que exista una fuerza de cohesión, de unidad y de convivencia, y también de forma permanente en el tiempo ciertas fuerzas opuestas disgregadoras, residuos de las iniciales individualidades. Y es cierto que los gobiernos de los últimos años, tanto los del Partido Popular como los del Partido Socialista Obrero Español, han alentado esas fuerzas disgregadoras para tener la posibilidad de gobernar, otorgando competencias que, desde luego, nunca deberían haber sido cedidas, como, por ejemplo, la educación. A esas cesiones debió referirse, sin duda, el actual líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, partido representado en esta corporación por 5 concejales de Gobierno, cuando en el Congreso dijo hace muy poco que cualquier concesión a los nacionalismos queda y nunca vuelve atrás. Pero es que ese proceso de apoyo irresponsable a quienes quieren destrozar la unidad de España, los pactos que hoy hacemos referencia marcan dentro de ese proceso un punto de ruptura. Primero, porque la situación en Cataluña, con el proceso iniciado en 2014, es realmente excepcional y requiere de una actuación firme y responsable del Gobierno de España. Y estos pactos no solo impiden esa actuación frontal y decidida del Gobierno, sino que suponen un nuevo apoyo, un nuevo aliento para los enemigos de la convivencia. Todas esas cuestiones, por lo tanto, desde un punto de vista racional, deberían hacernos condenar estos pactos. Pero además existe un punto de vista afectivo y emocional, porque estos pactos han incluido a un grupo como Bildu, que no ha condenado ni un solo acto de terrorismo de la banda ETA. Guardias civiles, policías, militares, políticos como Gregorio Ordóñez, del Partido Popular, o Fernando Mújica, del Partido Socialista. Niños, como el atentado de Hipercor o el atentado de Zaragoza, son solo ejemplos, desgraciados ejemplos, de las 857 víctimas mortales de ETA. Para los que estén aquí y no lo recuerden y tengan la suerte de no haber vivido aquellos años, les diré que 2 amigos de este concejal que les habla y una persona de mi familia. Nunca los familiares y amigos de las víctimas nunca han reclamado venganza, pero sí justicia. Y ahora el Gobierno de todos, el que debe velar por nuestra seguridad, les da simple y claramente la espalda, aceptando pactar con los sucesores de la banda. No nos vale que el Gobierno intente trasladar que esto es necesario para la gobernabilidad y que luego se verán otros resultados. Simplemente es un pacto que no tiene sentido ni ética y que debemos condenar. No somos quien para decidir si alguien es patriota o no, ni para hacer concursos de patriotismo. Eso sería absurdo y, como digo, no somos jurado de eso. Pero, señores concejales del equipo de Gobierno, concejales del Partido Socialista, les pedimos que apoyen esta declaración. ¿De verdad se sienten cómodos con estos pactos? Concejales de Ciudadanos, ¿van a apoyar una declaración en defensa de la unidad de España y de nuestra Constitución, como ha hecho la señora Arrimadas en sus intervenciones? ¿O por razones de la antigua política van a escudarse en cuestiones formales? ¿De verdad piensan diferente de lo que pedimos firmar en este pleno extraordinario? Espero, por lo tanto, que todo lo anterior pese en la decisión de todos nosotros sobre esta declaración, que demostraría que esta corporación es capaz, por encima de posicionamientos políticos, de dar voz al sentir de sus vecinos, que estoy seguro la apoyarían mayoritariamente. Señor Montenegro, ha terminado. Termino ya. Gracias. Quiero terminar, señor alcalde, diciendo alto y claro que existe una idea, un proyecto de destino común que es España, un proyecto de convivencia en paz, de búsqueda de prosperidad y trabajo para todos. Quien esté o se alinee en contra de ese proyecto siempre encontrará a este grupo político enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montenegro. Para la intervención del Grupo Municipal de Ciudadanos, al vicealcalde don Miguel Ángel Arranz. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Miren, la sesión de investidura del pasado 4 de enero la podríamos tachar de bochornosa y, desde luego, sería lo que menos nos podía preocupar. Lo que más nos debe preocupar es que la sesión de investidura del pasado 4 de enero fue una sesión de investidura peligrosa para España. Fue una sesión peligrosa para nuestro país. Fue peligrosa porque el señor Sánchez pactó con independentistas, efectivamente, con separatistas, con filoterroristas, con populistas extremistas. Y esto es peligroso para nuestro país y es peligroso para España. Pero lejos de ver los resultados, que podríamos decir, oye, vamos a ver cómo funciona este futuro equipo de gobierno, lejos de ver los resultados a medio y largo plazo, es que ya vimos por dónde va el devenir de este nuevo gobierno. Ya lo vimos en la propia sesión de investidura. Ya vimos el rumbo que va a tomar este nuevo gobierno. Por un lado, vimos a los herederos de ETA humillando en sede parlamentaria a las víctimas del terrorismo, humillando
en sede parlamentaria. Y todo con la pasividad de la presidenta del Congreso de los Diputados. Una presidenta que, efectivamente, fue absolutamente incapaz de defender al jefe del Estado que tenemos aquí, a nuestro rey, de todas las injurias que allí se le vertieron, y fue absolutamente incapaz de defender el orden constitucional y la Constitución. Y esto hay que decirlo, porque la obligación de la presidenta del Congreso de los Diputados es defender el orden constitucional y defender a las instituciones del Estado, y esto no ocurrió. Pero también pudimos asistir a una constante petición de saltarse la ley, a una constante petición de no hacer caso a los jueces. Esto lo vimos por muchos grupos separatistas, y todo ello lo vimos con la pasividad del señor Sánchez, y esta es la realidad. Lo vimos con la pasividad del señor Sánchez. Pero es que esto no fue lo peor de esta sesión de investidura, no fue lo peor del resultado de este Gobierno de España. Es que ahora el ahora presidente del Gobierno, el señor Sánchez, ha permitido una mesa bilateral con los separatistas catalanes y con España. ¿Y esto qué ocurre con esto? Que hemos abierto la puerta de lleno para que haya españoles de primera, españoles de segunda, incluso diría españoles de tercera. Y lo peor de todo, que también hemos vuelto a abrir la puerta de la España de las trincheras. Y esto es lo que resultó de esta sesión de investidura. Y a esto, señores, los que formamos el bloque constitucionalista, le tenemos que hacer frente. Y le tenemos que hacer frente a todos, Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Desde luego, de Ciudadanos no va a dudar en hacerlo, no va a dudar ningún momento en hacerlo, sin fisura. Estamos dispuestos a generar espacios de convivencia para que se respete el orden constitucional y, por supuesto, para que se realice una oposición firme, como ya he dicho, a separatistas, filoterroristas y a los que quieren romper España y a los que quieren desunir a los españoles. Lo tenemos claro. Y miren, a Alcobendas, ya que lo decía usted, señor Montenegro, Ciudadanos sigue siendo a día de hoy el garante de que se cumplan los valores constitucionales. Claro que sí, pero no solamente lo decimos en los medios de comunicación, o no solamente vamos a buscar ese minuto de gloria en algún medio de comunicación, es que lo firmamos de forma leal con nuestro socio de gobierno, que es el Partido Socialista en Alcobendas. Y se lo leo, y lo firmamos ya prácticamente hace 9 o 10 meses, y se lo leo para recordárselo. El Ayuntamiento de Alcobendas se implicará activamente en la defensa, y me paro para decirlo claramente, de los valores constitucionales, en particular para garantizar la convivencia y la democracia en toda España frente, y me vuelvo a parar, a las amenazas separatistas y unilaterales. Este es el compromiso, pero no en la radio, no en la cadena SER, firmado en este documento de compromiso. Y seguimos. El Gobierno local apostará por la libertad de la elección lingüística en toda España y el respeto y el recuerdo, me paro también, a las víctimas de la violencia terrorista y por un sistema de financiación autonómico sin privilegios ni excepciones. Es decir, podemos decir tranquilamente que en un Gobierno donde está Ciudadanos se va a respetar la Constitución y los valores constitucionalistas. Y por acabar, porque me queda poco tiempo, decir en este aspecto y anunciar que el próximo 11 de marzo, en Alcobendas, coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, vamos a celebrar una jornada en conmemoración. Vamos a celebrar una jornada completa para recordar, porque no se nos puede olvidar, que hay más de 300 casos de asesinatos sin resolver y para que no se nos pueda olvidar que no podemos mirar para otro lado. Eso es lo que ocurre cuando Ciudadanos está en un Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ranz. Para el turno, el portavoz del Grupo Socialista, don Ángel Sánchez Sanguino. Gracias, señor alcalde. Lo primero que quiero decir es que yo creo que este era un pleno innecesario. Trasladar la lógica nacional a la lógica municipal, por mucho que tengan ustedes derecho a hacerlo. Quería decir que creo que es un pleno innecesario porque, aunque ustedes tienen derecho a hacerlo, trasladar la lógica nacional a la confrontación nacional, mejor dicho, a lo local, yo creo que no es bueno. Porque esto yo creo que no es una declaración institucional, sí en la forma, pero no en el fondo. Yo creo que está hecha para dividir y para sacar rédito político partidista, y esa es responsabilidad exclusiva de quien
de quien la han presentado. Han utilizado ustedes un recoveco del reglamento para hacerlo. Nosotros lo hemos respetado porque tienen derechos como concejales y representan a vecinos y vecinas que no piensan como nosotros, pero que tienen el derecho de pensar diferente. Vamos a votar en contra porque, si no lo saben, señores del Partido Popular y Vox, hay quien piensa diferente a ustedes. Para que, a pesar de ello, podamos convivir en paz, nos marcamos reglas, y a eso, cuando son reglas fundamentales, lo llamamos Constitución. Pero la Constitución es pensar diferente y avanzar juntos. No es pensar todos lo mismo. Hace un año, por estas fechas, pidieron por activa y por pasiva elecciones ya. Pues bien, ha habido 4 procesos electorales nacionales en los últimos 9 meses. Y en los 4, el partido más votado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. En 4 ocasiones, incluyendo las elecciones generales de abril y de noviembre. El PSOE, es cierto, no obtuvo el apoyo necesario para gobernar en solitario y para eso ha buscado acuerdos. En julio con poco éxito y en diciembre con más éxito. ¿Cuál es su alternativa para España? ¿Cuál es su alternativa para nuestro país? ¿Que haya elecciones sin fin hasta que por fin el Partido Popular gane? Ya lo hicieron ustedes esto en 1993, después de perder unas elecciones. Lo volvieron a hacer en 2004. Después de perder otras elecciones. Ahora se han superado y en 2019 lo han hecho después de perder 2. Y díganme, ¿de verdad tienen ustedes un problema con los acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez o su único problema es que el Partido Popular no gobierna? ¿Qué problema tienen ustedes en que la Policía Foral de Navarra tenga las competencias de tráfico? ¿De verdad les parece que eso rompe España? ¿Se lo parece? Pero cuando lo pactaban Pujol y Aznar y pactaban que las competencias de tráfico en Cataluña pasaran a los Mossos de Escuadra, sí que estaba bien. ¿Se imaginan ustedes que un partido independentista para negociar un acuerdo de gobierno pidiera que desaparecieran los subdelegados del gobierno en sus provincias en los 3 meses siguientes a la investidura y que el candidato lo aceptara? ¿No aceptó el señor Aznar que en 3 meses desaparecían los gobernadores civiles y así lo aprobó en una ley para que CiU le votara su investidura en 1996? Lo hizo, pero eso entonces era vertebrar España. Como supongo que cuando el Partido Popular apoyó los presupuestos de CiU en 2012, con Artur Mas, en 2012. Supongo que entonces también era por el bien de España. O cuando ustedes cesaron a su presidente en Cataluña, Alejo Vidal Quadras, por petición expresa de Pujol para poder apoyar la investidura en 1996. También eso les parecía correcto. ¿Es esta su primera iniciativa en este pleno, en el Ayuntamiento de Alcobendas, hacer de voceros de la estrategia de confrontación entre españoles? Este pleno ha demostrado hoy también que los que estamos aquí, representantes de los vecinos de Alcobendas, somos capaces de llegar a acuerdos entre diferentes. No solo eso, el 6 de diciembre todos los que estamos aquí y otros que no están participaron en la conmemoración de nuestra Constitución. Porque la Constitución solo tiene sentido si es para unir, no para enfrentarse. Eso lo sabían muy bien los que compartieron el mismo espacio físico en junio de 1977 en el Congreso de los Diputados. Había entonces mucha tensión en la calle, tensión y también muerte, la que provocaban los asesinos de ETA y también los asesinos de los grupos de ultraderecha. Pero, en cambio, aquellos que incluso habían combatido en trincheras, y digo bien, trincheras de verdad, supieron convivir, respetarse y pactar. Hoy hay convivencia en nuestras calles, pero en nuestras instituciones se siembra la división, se cavan trincheras virtuales y ustedes, señores del Partido Popular, hacen muy mal servicio a nuestro país y a nuestra Constitución con esta estrategia. Pero lo peor de todo es que quieran trasplantarla a nuestro Pleno, al órgano de representación de los vecinos y vecinas de Alcobendas. Gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Sanguino. El proponiente, el portavoz del Grupo Popular, señor Cubián. Muchas gracias. Voy a empezar por el final. Vaya papelón, señor Sánchez, vaya papelón. Vaya papelón. O sea, que tiene que ver, fíjese, cosas que hasta puedan ser criticables en el ámbito de la propia gestión, no tienen nada que ver con que se negocie. Fíjate el ejemplo que pone. Fíjense el ejemplo que pone, que se negocie con un partido político de la Comunidad Vasca competencias de otra comunidad autónoma, prohibido por la Constitución. Prohibido por la Constitución. O que haya o no gobernadores civiles, que es ajeno a la Constitución, que será oportuno
o no, criticable o no, pero venir a decir que hay que apartarse de las leyes, que hay que apartarse de los jueces para negociar políticamente y dar estatus internacional a un gobierno regional, tela. ¿Y a usted le parece que eso es lo mismo? Mire, es que lleva hoy dos papelones, que es justificar lo injustificable. Déjeme que cambie el tono y vuelva a lo que quería decir, porque siembra el desvío. Fíjese, señor Andradas, no es un problema de que sean comunistas. A mí no me cabe la menor duda de que hay comunistas absolutamente leales a la Constitución y a nuestro sistema democrático. Fíjese, a mí el señor Carrillo me caía francamente mal. Y si tengo que hablar de él, me parece que es un criminal histórico de guerra. Pero en el momento de la transición democrática estuvo con lealtad en la firma de la Constitución y trabajó con lealtad en el proceso de transición democrática. En esta misma corporación hemos tenido un representante de Izquierda Unida, que son de las Unidas Podemos de ahora. Cuando usted me hablaba de UCD, pues Izquierda Unida está en las Unidas Podemos, ¿verdad? Pues el señor Gabriel Martínez, no me cabe la menor duda, era concejal de esta corporación y lo manifestó sistemáticamente. Él era comunista y además defendía a ultranza la inquebrantable unidad de España y nuestro sistema democrático. Es que todos los que estamos aquí por nuestra propia Constitución y estamos aquí porque tenemos un sistema de derechos y libertades que afecta a todos y cada uno de nosotros y a todos y cada uno de los vecinos de Alcobendas. Me dice, no, es que esto es traer aquí para dividir. No, se lo digo para sumar. Échenle ustedes valor. Ha habido ilustres representantes ahora de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, que han sido nítidos en su postura. Ilustres representantes del Partido Socialista, de la época de Felipe González, seguramente, y eso a ustedes a lo mejor les chirría, que han sido netos, claros defensores de nuestro sistema de libertades y democrático y de la Constitución. Y ahora ustedes vienen a alinearse con el más rancio populismo en el que ha caído el propio señor Sánchez retando a la Constitución. Es que el señor Paje, la semana pasada, el presidente de Castilla-La Mancha, socialista, ¿no?, ha dicho que es veneno el diálogo entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña a cambio de la abstención en la investidura. Es que ha dicho que Sánchez ha abandonado al votante clásico del PSOE para priorizar su permanencia en el poder a cualquier precio. Lo ha dicho un ilustre socialista. Pero es que el señor Sánchez, se lo dijo claramente el señor Casado, dicho sea de paso, la declaración institucional no mencionaba a ningún líder político para dar cabida a todos. Ahora, déjeme a mí que cite que en el debate, que me pareció que estuvo brillante, el señor Casado le sacó 10 mentiras al señor Sánchez que dijo en el debate de investidura. ¿Ustedes qué son, socialistas de lo que decía antes el señor Sánchez o de los de ahora? Porque era socialista siempre, ¿no? ¿O es que son ustedes tan falsos como el señor Sánchez? Que sería la conclusión a alcanzar. Dijo el señor Sánchez en campaña electoral, claro, no podemos permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Ole Morena. 2. No es no, nunca es nunca, falso es falso. Decía sobre su pacto con separatistas. Nunca es nunca. Bueno, pues pudo ser. 3. El orden de los factores deja claro que altera el producto. Primero ley y luego diálogo. Ahora ha dicho que ley no, solo diálogo. No puede haber diálogo sin respeto a la ley. Decía el señor Sánchez en campaña electoral que no estaba dividiendo España, porque yo afirmo eso mismo. ¿Estaba dividiendo España el señor Sánchez cuando estaba en campaña electoral? No hay mucha diferencia entre lo que dice la ultraderecha y los independentistas en Cataluña. Eso decía el señor Sánchez, para separarse de lo que él llamaba ultraderecha. Y resulta que firma con los independentistas en Cataluña. 5. No tenemos nada que ver con el Le Pen español. Frase que decía Sánchez en referencia al señor Torra. Fíjese, decía el señor Torra, le llamaba el Le Pen español. Ahora su socio. Y lo va a recibir, se va a reunir con él a pesar de la inhabilitación por incumplir sentencias judiciales. Toma. Y dividimos nosotros. Decía, ni antes ni después ni durante va a pactar el PSOE con el populismo de Podemos, con Iglesias a ningún lado. A la vicaría, parece. Sería incapaz de pactar con el populismo que nos lleva a la Venezuela de cartilla de razonamiento. La que está.
termino muy rápido. Le exijo a Pablo Iglesias que explique su pacto con Bildu en Navarra. Claro, eso fue antes de que él pactara con Bildu. No, pero, 9. pero póngase a terminar porque si no le corto. Termino sin comentario. No llame a los presos no llame presos políticos a los asesinos de Isaías Carrasco. Esto es lo que decía antes él respecto de los presos políticos, de los presos independentistas. Y 10, y termino. Hay que echar a un gobierno condenado por corrupción. Claro, dice, si es corrupción de la que no afecta al Partido Socialista, que es el más condenado por corrupción. Pero eso era una frase del señor Rubalcaba que a lo mejor vendría bien que se aplicara en el cuento. Y se lo digo en este tono. Gracias, les invito a que individualmente se sumen. La declaración institucional no tiene color político. Habla solo de defensa de la Constitución y los antecedentes son lo que son. Gracias, perdón. Gracias, señor Cubián. Para el turno de réplica, el concejal de Podemos, señor Andradas. La verdad que es curioso que saquen ustedes a Felipe González, ¿no?, antiguo secretario general del PSOE, pero yo le voy a sacar a otro secretario general de ustedes, de Alianza Popular, Jorge Bestringe, es uno de los que apoyan este acuerdo. O sea, la verdad, que miren ustedes también algunas veces que tienen en su fila, porque parece que tenían un populista extremista como secretario general y candidato a la alcaldía de Madrid en el año 83, ¿no? No hace tanto. Bien, hablan de, mire, en Dinamarca hay independentistas, nacionalistas, en Groenlandia, en Gran Bretaña hay independentistas escoceses, hay independentistas o pro-unionistas irlandeses, que por cierto llegan a acuerdos hace poco con los que antes se estaban pegando a tiros y se estaban matando en las calles de Belfast. En Alemania hay independentistas de Baviera, en Italia del Tirol, que se lo quitaron a Austria en 1919 para dárselo al Veneto y toda esa zona. O sea, el nacionalismo y el independentismo, o como lo quieran llamarlo, hay en toda Europa y se convive. Es así de claro. Decía Ortega y Gasset que España era el problema y Europa era la solución. Pues la verdad que a lo mejor tenía razón, que la Europa es la solución para disminuir toda esta carga identitaria que existe. El tema de, claro, a ver si hay nacionalismo bueno cuando pactan conmigo y cuando no pactan conmigo, pues no hay nacionalistas buenos. El PNV y CiU, y ahora se llaman You por el sí, porque han cambiado tantas veces de nombre que ya uno pierde cómo se llaman. Han pactado aquí con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos de todo. Y además, anda que nos pedía Pujol. Hasta había un presidente del gobierno, Aznar, que hablaba de la intimidad catalán que hace a Pujol. Y no solo eso, sino que es verdad que en el año 77 ese era el mismo señor que firmaba artículos contra la Constitución. Lo digo el señor Aznar. A ver si está bien progresar, ¿no? Está bien progresar. Pero no vengan ustedes que cuando uno firman con uno, porque hace poco se han subido el sueldo en el Parlamento catalán, con el apoyo de todos ustedes, con Junts por el Sí. Ahí sí se ponen de acuerdo. A ver, o para nada o para algo. Aquí se está dialogando y yo creo que es necesario. He puesto el ejemplo de Irlanda del Norte. Víctimas, desgraciadamente, pues hay que recordarlas y dignificarlas, igual que a todas víctimas del posfranquismo, de 600 víctimas que hubo por miembros de extrema derecha, aparato parapolicial, también a las víctimas del hogar, que por cierto muchas veces nos dan a los que estamos aquí, porque se consiguen poner de acuerdo con víctimas de ETA, fíjense, víctimas del hogar y víctimas de ETA, unidos en asociaciones, en colectivos, en manifestaciones. Señor Andradas, por favor. Bueno, un poco más, ¿no? Es que claro, tienen aquí un debate que lo podemos tirar horas y lo quieren que hablemos en 5 minutos. Gracias, señor Andradas. El portavoz del Grupo Municipal Vox, señor Montenegro. Sí, muchas gracias otra vez. Bien, lo primero es que coincido con el señor Cubián. Esto no es una declaración política. Nosotros, desde luego, en Vox no buscamos ningún rédito político ni hacer nada en cuestiones de tipo estrictamente político con esta declaración. Lo que queremos realmente es defender la convivencia entre los españoles. Porque sí es verdad, el señor Andradas lo ha dicho el señor Sanguino, que durante mucho tiempo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pues para gobernar han pactado con nacionalistas y han dado una serie, y han otorgado una serie de concesiones que a nuestro juicio no deberían haberse hecho, y competencias como educación que nos puede traer muchos problemas y nos los está trayendo ahora mismo. Pero es que este pacto es distinto.
Es cierto que ha habido pactos con nacionalistas, que probablemente no era el mejor camino, pero es que ahora estamos pactando con separatistas. Yo no estoy en contra, señor Andradas, que existan separatistas. Tienen derecho a vivir y tienen derecho a opinar. Lo que estoy en contra es de que el Gobierno español pacte con quienes pretenden romper la unidad de España. Es que me parece absolutamente absurdo. Y si eso se hace solamente para conseguir la gobernabilidad, parece como el mal estudiante, que encuentra 1000 excusas para no estudiar, porque hoy salgo, porque mañana también, porque hoy me duele la cabeza y porque he pasado la tripa, y de repente cuando me pongo a estudiar ya es tarde y suspendo. Y eso es lo que probablemente le va a pasar. Va a dar tanta cuerda, como decía la propia Inés Arrimadas, a partidos que luego no la sueltan, que al final vamos a tener problemas reales de convivencia. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Por lo tanto, no hablamos de cuestiones políticas, no hablamos de rédito político, no queremos salir, y menos en la SER, que no nos saca ni de espaldas, sino lo único que queremos es que realmente todos y cada uno de nosotros que hemos jurado defender la Constitución, pensemos si debemos realmente levantar la voz y defender la Constitución y la unidad de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montenegro. Para el turno de réplica, el portavoz de Ciudadanos, don Miguel Ángel Arranz. Muchas gracias, señor alcalde. Pues miren, insisto, Ciudadanos no está con los que quieren romper a España. Ciudadanos, desde luego, que no está con los que quieren humillar a las víctimas del terrorismo. Y luego, Ciudadanos no está con quien quiere dividir a los españoles. Ciudadanos, y lo dejo muy claro y ahora les explicaré por qué, estamos con el bloque constitucionalista. Y lo repito, nos sentimos muy cómodos en el bloque constitucionalista. Y ahora me gustaría dirigirme a usted directamente, señor Cubián, porque yo creo que esto es lo que usted no ha priorizado, que estamos todos en el bloque constitucionalista. Y usted, señor Cubián, quizá para fortalecer su maltrecho liderazgo en su grupo municipal, ha intentado sacar rédito comunicativo de esta situación. Usted, señor Cubián, por ese minuto de gloria en la cadena SER, usted, insinuó que Ciudadanos no estaba alineado con el bloque constitucionalista. Y yo creo que eso a usted le hace perder alturas de miras. Usted priorizó un minuto de protagonismo en un medio de comunicación frente a la emergencia que tiene este país. Y yo se lo reconozco, señor Cubián, que estamos en una situación de emergencia política con este pacto. Por lo tanto, yo sí que le pediría, señor Cubián, que fuera parte de su situación personal dentro de su grupo municipal, efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor Montenegro. No utilicemos este asunto tan sensible para sacarle rédito político y mucho menos rédito personal. Con respecto al acuerdo Partido Socialista Ciudadanos de Alcobendas, insisto, en un gobierno donde esté Ciudadanos se va a respetar toda la normativa constitucional. Y es que además, en un grupo con este equipo de gobierno donde está Ciudadanos y Partido Socialista, somos un equipo de gobierno de consenso, de diálogo, y le hemos demostrado al firmar este acuerdo. Es que lo tenemos firmado, pero es que es más. Está en nuestro ADN, está en el ADN de este equipo de gobierno. Y qué mejor ejemplo que lo que ha ocurrido en Alcobendas para demostrar que realmente el problema no está en ser de izquierda, de derecha, del centro liberal o de arriba o de abajo. El problema está, ni más ni menos, que en los que quieren romper a España y los que quieren dividir a España, que son los separatistas. Por lo tanto, desde Ciudadanos reafirmamos y decimos contundentemente que vamos a votar a favor de esta declaración institucional y, desde luego, no tenemos la más mínima duda que nunca vamos a anteponer intereses personales o intereses partidistas a la unidad de España y a lo que realmente nos debe importar a todos, que es la defensa del constitucionalismo en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arranz. Para el turno de réplica, el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor Sánchez. alcalde. Antes de plantear tres cosas, con calma y tranquilidad, que ya tenemos al señor Cubián para subir el ambiente de este debate. Poco, no se preocupe por eso. Primero, no me hablen de ETA. Cuando en esta ciudad ha habido víctimas del terrorismo islámico, hay víctimas también del terrorismo de ETA, en la larga y criminal historia de ETA, y en mi partido, como en el suyo, ha corrido mucha sangre por culpa de esta banda criminal que desapareció hace casi 9 años por la combinación de factores policiales y políticos.
Así que, cuando hablen del Partido Socialista en este pleno, les pido que no me la citen para reprocharme nada, porque creo que la historia de mi partido está sobradamente garantizado y contrastado la lucha contra esta banda criminal. Yo respeto todas las diferencias ideológicas, como usted planteaba, pero yo les vuelvo a preguntar, ¿cuál es su alternativa para el Gobierno de España, que tanto nos preocupa? Nos preocupa que se nos rompa, pero no nos preocupa que tenga Gobierno. ¿Cuál es su alternativa? En 2 elecciones en los últimos 9 meses ha habido un partido que ha ganado, con 123 y con 120 escaños, y el resto no tiene capacidad, porque si no entiendo que la habrían llevado adelante, de plantear una alternativa. Y ustedes están montando una escandalera mediática para pelearse por el mismo espacio político, Partido Popular fundamentalmente y Vox, porque estos partidos que están en contra de la unidad de España se abstuvieron en la investidura y ustedes querían que votaran en el bloque del no. Esa es la escandalera que están montando ustedes sin tener una alternativa. ¿Cuál es su alternativa? Plantéenla, díganla. O haberse abstenido, habérselo planteado al candidato, haberse planteado la abstención. No, no se planteó, no se planteó. Mire, lo único que se ha roto en estas semanas de Gobierno es la unidad del independentismo en Cataluña. Supongo que no me lo discutirán. Eso es lo único que está roto y muy roto. Y lo que hay que construir es una estrategia para que ese problema, que es evidente que existe, ese problema evidente que existe, que tiene una vertiente judicial y una vertiente política evidente, se encauce y recuperemos todos, en una parte tan importante de nuestro país, la unidad para que nuestro país avance lo mejor posible. Y no le voy a decir nada más, que simplemente que lo siento por los representantes de la patronal que esta tarde se van a reunir a firmar un acuerdo con representantes políticos tan peligrosos que conforman este Gobierno. Gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Anguino. Señor Cubián. Espera, que está sonando bien. Espera, que está... Muchas gracias. Por favor, para que no vuelva a sonar... Gracias. Señor Cubián. Sí, muchas gracias. Pues mire, déjeme imprimir el sosiego que creo que es necesario. Y he dicho en mi planteamiento, y lamento las referencias a la persona que seguramente me refuerzan más que me dañan, pero en fin, allá cada uno con sus liderazgos. Pero con el sosiego absoluto. El problema es que lo que nos dijo el señor, yo no digo que no haya tenido más votos, pero fue a una campaña electoral diciendo unas cosas y ha hecho exactamente lo contrario. Y como decía antes, no es una cuestión de ser de derechas o de izquierdas, ni es una cuestión ni siquiera, fíjese, numérica, por más que los que estaban en contra de esta conformación de gobierno sean 11 millones de votantes y a favor poco más de 10 millones. Ni siquiera eso es lo importante, ni siquiera eso es el debate. Lo esencial es el contenido, el fondo. Y fíjese, señor Arranz, me ha encantado escuchar cuando ha dicho, yo no le había atacado en ningún caso, y he dicho que la declaración institucional estaba en términos asépticos abiertos a todos. Y me ha encantado decir que ustedes han firmado un pacto de gobierno en unos términos absolutamente asumibles y recogidos en esto. No sé si ahora considerarán que el Partido Socialista los rompe, o más bien el Partido Socialista, si ha votado esto. Claro, es que era en la época de campaña electoral nacional. Si el Partido Socialista ha votado esto, yo creo que en conciencia una declaración institucional como esta debería votarse en conciencia a favor, sea por quien sea, de derechas o de izquierdas. Y no quiero entrar en el debate con usted, y le voy a dejar nada más una pincelada, pero para evitar el debate y sin criticar aquí liderazgos ni no liderazgos. Mire, cuando se hacía esta declaración institucional, el día 8 de enero pedí hablar con usted, el 9 tenía usted el texto para firmar, que firmamos directamente el resto de los grupos que lo firmábamos, y me consta que había miembros de su grupo que no sabían que existía esta propuesta, y el día 10 me dice usted que habían decidido no firmarla. Perfecto, son libres de no firmarla. No he dudado nunca, y así lo dije en medios de comunicación y lo digo ahora, no he dudado nunca de la profunda lealtad con la Constitución, con España, con nuestra unidad de España y con la monarquía y con nuestro sistema democrático de Ciudadanos. Nunca lo he dudado, ni lo he dudado ni lo dudo. Critiqué un hecho concreto que fue que se arrugaron, esa fue la palabra que utilicé,
a la hora de firmarlo como iniciativa. Yo hubiera preferido que ustedes firmaran esa iniciativa, porque era más nítido el apoyo. Porque además, insisto, me consta que ustedes comparten todo el contenido. Y lamento profundamente, solo eso es un lamento, que no hubieran tenido, bueno, iba a decir, que decidieran no firmarlo. Porque es una moción, una declaración institucional que habla de lo que habla de valores en positivo. Y de eso habla. Y critica lo mismo que ha criticado usted aquí. Y si ya lo tenían firmado en ese pacto con el Partido Socialista, ¿por qué no lo firmó también? ¿Y por qué sencillamente presentó después, fuera de plazo, una moción que no cabía y lo sabía? ¿Por qué no lo firmó desde el principio? Eso no me corresponde ni criticarlo, solo me dejo la cuestión en lo alto. Y ahora pido, para concluir, que si el Partido Socialista firmó eso mismo y está de acuerdo con la unidad de España y está de acuerdo con lo que decía el señor Sánchez en su campaña electoral, yo les invito, les sugiero que para que no haya ningún tinte político, para que no haya ningún protagonismo de nadie, atrévanse a votarla por unanimidad. Muchas gracias, señor Cubián. ¿Votos en contra? 10 votos en contra. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 17 votos a favor. Queda aprobada la declaración institucional. Muchísimas gracias a todos por el pleno. Ahora empezamos con la Junta General de Seromal, con lo cual cambiamos, me parece. No, porque es la misma. Pues estamos encantados de tenerte. Convocatoria para celebrar la Junta General Extraordinaria de la Compañía Mercantil Seromal.